Buenas tardes con todos. Hoy tenemos la cuarta obra llamada El libro de la selva del autor Rudyard Kipling. Bien, todo empieza a las 7 de una calurosa tarde en las colinas de Seone. Se encontraba Papá Lobo y Mamá Loba con sus lobatos. Estos no tienen nombre, simplemente los mencionan así como Papá Lobo, Mamá Loba y lobatos, refiriéndose a los hijos, a sus hijos, ¿no? Ellos se encontraban tranquilos, relajándose, estirándose en su caverna, hasta que en un momento Papá Lobo decide ir de caza con sus lobatos. Cuando estos están en camino, se cruzan con Tabaqui, que era otro lobo, pero este lobo era muy detestado por los demás lobos. Era muy chismoso, más porque era muy chismoso, se inventaba muchas cosas, y también por lo que él comía. Se encuentra con él y al mismo tiempo Tabaqui, de forma irónica y sarcástica, empieza a hablar de los lobatos de Papá Lobo. A este le incomoda bastante, llegan a tener una discusión y le menciona que mejor se retire, pero gritándole prácticamente. A Tabaqui le tenían miedo más cuando este se alocaba, porque ahí su idea de ellos era que Tabaqui, cuando se ponía en ese estado, era muy peligroso. Este incluso llega a mencionar a Shere Khan, que es el tigre. Digamos que este tigre, nos mencionan que es cojo de una pata. Sí, cojo de una pata. Y sería el inicio de todo prácticamente. Aquí empieza cuando Papá Lobo ya escucha a un tigre, gritos de un tigre muy desesperado y angustiado, y decide regresar a su caverna, ya que no sentía que algo iba a pasar. En eso, cuando ya está por regresar, escucha el llanto de un bebé. Decide ir y se lo encuentra, y pues se pregunta qué hace acá un cachorro hombre, o un cachorro de hombre, así lo llamaban ellos, cachorro de hombre. Entonces, para esto, los lobos eran tan sensibles al momento de trasladar a sus lobatos que al cachorro hombre no le hizo daño alguno. Lo trajo a la caverna para decirle a Mamá Loba lo que había encontrado, y al mismo tiempo contarle que Shere Khan trató de pasar lo que sería como un tipo muro, pero de fuego, y por eso es que se quemó las patas, y a eso se daba los gritos que él daba. Mamá Loba se da cuenta del cachorro humano. Nunca había visto uno, al igual que Papá Lobo, y esta decide llamarla Mowgli, porque Mowgli sería como que dar a entender que sería su rana, algo así nos da a entender la obra. Antes de que esta la nombre Mowgli, Shere Khan llega hasta donde están ellos, o casi cerca a ellos, a pedirle que le regresen al cachorro humano o cachorro de hombre. Pero estos se niegan totalmente, ya que era su territorio de ellos y él no tenía por qué estar ahí. Dijo que en algún momento tendría que regresar a pedir su presa, ya que él estaba persiguiendo a los padres de este cachorro humano, y justamente el padre de este cachorro humano, pues, o de Mowgli, justo lo escondió para que él no lograra encontrarlo, y por eso es que él estaba pidiendo que se lo regrese. Pero los Papá Lobo y Mamá Loba no iban a permitirlo, ya que se percataron de que el
Mowgli no tenía miedo, no les tenía miedo. Y eso les llamó mucho la atención. Shere Khan se va molesto y con las patas quemadas. Y desde lejos mencionan, a ver si así, o veamos si la manada o los demás lobos iban a aceptar a un cachorro humano en el pueblo prácticamente. Bueno, su pueblo de ellos, ¿no? Para esto, los lobos tenían un consejo y Papá Lobo decide llevar a Mowgli con sus demás cachorros, o bueno, cachorros no, sino lobatos, sus demás lobatos. Cuando ya estos pudieran mantenerse en pie, ya les creciera un poco más los dientes y Mowgli se hiciera un poquito más grande también. Lo lleva a la peña del consejo. Aquí se encontraba Akela, que era el jefe de todos los lobos. Era un lobo solitario, grande, de color gris. Se había vuelto jefe de la manada por su habilidad y por su fuerza. Esta manada era libre, ya que, era libre en el sentido de que tenían un jefe que los pudiera orientar, más no poner reglas de más. Ellos se basaban más en las reglas de la selva. Acercan a Mowgli al jefe y a los demás lobos que se encontraban en ese consejo. Mamá Loba y Papá Lobo se encontraban ahí también. Me olvidé recalcar que Mamá Loba también se había ido. Y estaban demostrando de que este cachorro humano, o Mowgli, no le temía a los lobos. Y por eso es que ellos, llegaron a gritar de que mirad lobos, mirad, para que ellos lleguen a ver que Mowgli no les tenía miedo. Y aquel el jefe, al inicio como que le llegó a interesar, pero a los demás lobos no les gustó la idea. Y en ese momento aparece Shere Khan, el tigre, aparece a pedir su presa y a mencionarles a los lobos de que ese cachorro humano era de él. Esto no le importa a Akela, porque pues él es el jefe de la manada y pues él es el que manda prácticamente, y era su territorio. Para esto Akela mencionó de que debe de haber al menos 2 personas a 3 personas que estén de acuerdo o que estén dispuestas a cuidar a Mowgli. Entonces pidió la palabra el Papá Lobo y dijo que él sería uno para tenerlo en lo que es su familia. Luego aparece Baloo. Baloo era un oso pardo soñoliento que era el encargado de enseñar a los lobatos la ley de la selva. Era parte también del consejo. También menciona de que él va a estar de acuerdo para que él enseñe la ley de la selva a Mowgli. Y luego vuelven a pedir a otra persona que esté dispuesta a esto y mencionaron, y ahí aparece Bagheera. La pantera era de un color negro, tenía marcas en la piel, e incluso llegan a mencionar de que la mayoría de lobos o de animales le tenían miedo no porque sea malo, sino por la forma en cómo cazaba. Akela también mencionó que si en caso había alguna duda, él pues tendría que recalcarles también que mejor sería seguirnos o guiarnos por la regla de la selva, el cual sería poner o comprar a este cachorro humano, como le decían ellos, o sea, a Mowgli. Podría comprárselos a un precio justo para que él pudiera convivir con ellos, ¿no? Y aquí es cuando Bagheera les pone como oferta
un toro gordo que él había acabado de matar. Y de esa manera pues si podrían aceptar ese intercambio, pues él mismo Bagheera los podría llevar hasta donde estaba este animal muerto, ¿no? Y así es como todos los lobos del consejo y Akela se pusieron de acuerdo, aceptaron, y así es como Mowgli llega a ser parte tanto como de la selva como de la familia de Papá Lobo, Mamá Loba y los lobatos, y también de los Balú y de Bagheera. Ya pasaron, pasan unos 10 o 11 años y Mowgli ya se había acostumbrado con los lobatos, había mantenido una buena relación, tuvo una buena infancia con Papá Lobo, le enseñó lo necesario. También se empezó a aprender más de Balú en lo que son las reglas de la selva, y Bagheera lo ayudaba a lo que es la caza a su manera. Mowgli usualmente contemplaba cómo Bagheera cazaba por las noches, y así es como Mowgli creció, se hizo muy fuerte conforme pasaba el tiempo. Mowgli también, conforme pasaban los años, también recordaba lo que Mamá Loba le había mencionado al tigre Shere Khan, que él le dijo que pues así como él viene a cazarlo él hacia Mowgli, Mowgli será el que lo case a Shere Khan. O sea, invierten los papeles. Bueno, pasa el tiempo y Akela se vuelve más viejo y los jóvenes lobos empiezan a tener una relación muy amical con este tigre cojo, Shere Khan. Y esto le da un temor a Bagheera y a Balú, ya que si Akela pues llega a retirarse lo que es el consejo y los lobos que habían aceptado que él se quede, iba a haber un cambio y iba a ingresar un nuevo consejo, y pues los que habían aceptado Mowgli ya no estarían, ahora estarían los que estarían como amigos de Shere Khan. Y así es como antes de que pase todo esto, Bagheera le dice a Mowgli que se vaya al pueblo donde están los humanos como él y traiga lo que es una flor roja. Flor roja le decían al fuego, para que así en caso de que se fueran en contra de él, pues pudiera defenderse y retirarse como debe de ser. Y así fue. Mowgli se adentra a ver lo de la flor roja, llega a ir con uno de sus hermanos lobatos, y llegan a ver a un niño haciendo cosas que Mowgli pensaba que eran muy difíciles, pero al verlas pues vio que era muy fácil y mencionó de que si él puede, pues si el niñito podía, Mowgli también podía. Y así es como él se atreve a quitarle. El niñito tenía como un balde lleno de brasas, y así es como él se lo quita y se adentra a la selva nuevamente. Esto, lo que estaba haciendo Mowgli, también lo sabía Mamá Loba, estaba al tanto de todo. Llegó el día donde pues ya se iba a mencionar el retiro de Akela. Aquí es cuando Mowgli sigilosamente trae lo que había robado del pueblo, y llegó con todos prácticamente, con Balú, con Mamá Loba, con Papá Lobo y con Bagheera. Aquí él empieza a tener una discusión con ellos de que deberían de ver que él ya prácticamente se siente un lobo y que quería mantenerse con ellos. Pero los lobos, para esto también estaba el tigre cojo, Shere Khan, y mencionó de que quería continuar con ellos, pero les daba totalmente igual.
y pues Shere ya quería comerse a su presa, que desde hace mucho tiempo debería de haberse ido de ella. Y no fue así, se fueron contra Mowgli y así es como Mowgli decide retirarse de la selva, pero sin antes con esas brasas hacer fuego, ya que Bagheera le dijo que eso es lo único que ellos tenían miedo. Y así es como Mowgli realiza esa maniobra y ahuyenta a los lobos, o bueno, hace temer a los lobos y a Shere Khan. Menciona también de que si en algún momento él llegaría a ser un hombre, no traicionaría a su gente así como ellos lo traicionaron a él. Cuando ya estaban por retirarse, Mowgli le dice a Bagheera que salve a Akela, ya que era su gran amigo. Pero Akela nunca había pedido ayuda a alguien, ni siquiera una misericordia. Y pues lo miró con tristeza y simplemente se decidió quedarse ahí. Y bueno, para esto ya se retiran. Y antes de retirarse, Mowgli también se va a Shere Khan a decirle de que si en algún momento él llegara a verlo otra vez, pues lo que hará es regresar al consejo de la peña, pero esta vez cubierto su cabeza con la piel del tigre. Mowgli se va a despedirse de Mamá Loba y Papá Lobo, diciéndoles que en algún momento van a regresar a estar juntos, y así es como se va y tienen una despedida muy triste, pero a pesar de eso se mencionan de que se van a volver a ver. Continuando, esto pasó tiempo atrás, antes de que a Mowgli lo arrojaran de la manada de los lobos de Seone. En el tiempo en donde a Mowgli se le enseñaba la ley de la selva, Bagheera le enseñaba a cazar a su manera. Aquí es cuando también él aprende las palabras mágicas para que pueda comunicarse con los demás animales. Esto era como un lenguaje en la selva también. La frase era: tú y yo somos de la misma sangre. Bien, en uno de esos momentos en donde Mowgli mete en un tema de conversación diciendo de que él va a tener su propia tribu, su propia gente, y ahí es cuando algo no le parecía a Baloo y tampoco a Bagheera. Entonces Baloo con intriga le pregunta si ha hablado con los Bandarlog. Estos serían un pueblo de monos, y él le mencionó que sí, pero al mismo tiempo se voltea a ver a Bagheera si se encontraba molesto, y pues la verdad es que sí estaba muy molesto, porque estos monos eran muy molestos, destructores, e incluso los propios animales los despreciaban porque eran animales sin ley. También Mowgli les mencionó que estos monos le habían mencionado a él que él podría ser un jefe para su pueblo de los monos. Y Bagheera es aquí cuando le dice que simplemente les ha mentido y que son lo peor de lo peor. Con esa idea en la cabeza ya le vuelven a recalcar que no se junte con estos monos. Baloo y Bagheera se centraban mucho en enseñarle las leyes de la selva a Mowgli. Un día de esos, que se encontraban muy muy cansados, los tres se decidieron descansar echados en mitad de la selva, y Mowgli, de la vergüenza, se echó en medio de los dos. En eso pues siente que alguien lo jala con unas manos gruesas y ásperas, y era nada más que los monos. Se lo querían llevar prácticamente para que los vuelva su jefe. Se asusta Baloo y Bagheera y tratan de ir tras ellos, pero no pueden lograr alcanzarlos. Los pierden de vista,
Y ya en la perspectiva de Mowgli, llega a ver a Ran. Era un buitre que pasaba por ahí. Justamente Mowgli se acuerda de las palabras mágicas y así es como logra ayudarlo, pidiéndole que vaya a decirle a Baloo y a Bagheera la ruta por donde se lo estaban llevando. Mientras tanto, Baloo y Bagheera se encontraban furiosos y tristes al mismo tiempo, tratando de buscar ideas de cómo llegar a rescatar a Mowgli. Y en una de esas ideas se atraviesa Kaa, que era una serpiente, a la que los monos le tenían mucho miedo. Llegan al lugar de Kaa, le mencionan lo que pasa y Kaa obviamente que, aunque al inicio como que se niega un poco o lo piensa, pero a las finales acepta, pero obviamente con algo a cambio. Justo ahí llega Ran a comunicarles lo que había pasado y así fue más sencillo para ellos el poder ubicarlos a estos monos. Emprenden su viaje los tres y logran ver que pues sí estaba Mowgli con esos monos. Tratan de ver la manera en cómo rescatarlo estando yo ahí mismo, pero Kaa todavía no había llegado. Era como que se demoraba un poco ya que le era un poco complicado llegar a ese lugar. Mientras que Baloo y Bagheera ya habían logrado llegar después de mucho esfuerzo. Para esto ya Mowgli había tenido muchas complicaciones ahí, diciéndoles obviamente que no iba a querer ser su jefe ni nada por el estilo. Incluso llegó a pedirles comida. Estos como que querían tenerlo como jefe, pero al finales no se dio y así es como logra llegar Baloo. Empieza y se arma una guerra prácticamente. Y en una de esas que ya Bagheera y Baloo estaban a punto de perder, por la cantidad, llega Kaa y así es como estos monos se tranquilizan porque ni bien la ven, se esconden. Y así es como logran sacar a Mowgli de ese lugar y se quedan lejos y solamente logran ver cómo Kaa los hipnotizaba a los monos. Baloo pide que por favor salgan de una vez de ahí porque un poquito más y Baloo iba a estar hipnotizado también por Kaa y pues se lo iban a comer prácticamente si es que llegaba a estar hipnotizado. Y así es como regresa al lugar donde estaban y vuelven a tener su vida normal y como normalmente lo estaban viviendo, ¿no? Bueno, ahora volvemos al tiempo en donde Mowgli decide retirarse de la aldea de los lobos, ya que pues ya lo habían botado. Y cuando se despide de mamá lobo también y de papá lobo, decide irse a la aldea donde están los humanos igual que él. Se adentra, logra ingresar. Al inicio como que piensan, se recuerdan que uno de los aldeanas, había perdido a su hijo y precisamente era Mowgli al que habían perdido. Y se dan cuenta por muchas características que la madre recordaba. Aún así, Mowgli se sentía muy confundido y no se adaptaba tanto a esto. Pasó días tratando de manejar todas las situaciones que se le venían. Trataba de hacer lo que le mandaban, pero no, aún así no se sentía bien. En ese tiempo en el que se mantenía ahí en la aldea, uno de los lobatos llegaba a visitarlo cada cierto tiempo para avisarle qué es lo que pasaba en la selva. Y un día de esos ya no llegaba el lobato y él decide adentrarse un poco más a lo que es la selva, un poco nomás, no tanto, para poder ver si el lobato está por ahí, y fue así. Y le mencionó que Shere Khan estaba aquí buscándolo para que lo pueda matar.
Y Mowgli dijo que no, pues que no le tenía miedo y que no hay ningún problema. Y que justamente ese día, en la noche, Shere Khan iba a llegar a la puerta de la aldea a pelear con él y llevar a su presa, como siempre lo dice. Él decidió esperarlo y llegó Shere Khan con Tabaqui y empezó una pelea, una muy fuerte pelea. Los pobladores, algunos lo vieron, los del pueblo. A las finales, con altas y bajas, pero Mowgli salió vencedor de esto. Y los pobladores pues ya decidieron mejor también botarlo de su aldea porque pues no era parte de. Y Mowgli pues dejando unas últimas palabras a los pobladores pues se va. Ya lo botaron de la aldea de los lobos, ahora lo botaron de la aldea de los humanos. Solo decidió regresar a la aldea de los lobos, a la peña del consejo, ya que antes de retirarse, antes de que lo boten, mencionó que iba a regresar con la piel del tigre Shere Khan tapándose la cabeza. Y así fue. Se adentró a la selva nuevamente y llegó tal y como lo había mencionado antes de retirarse. Aquí es cuando tratan de decirle a su antiguo jefe, Akela, que vuelva a dirigirles, que vuelva a ser el jefe y que Mowgli podría también seguir en el pueblo donde estaban los lobos. Pero dijo, como ya me botaron de ese lugar y me botaron también los humanos, entonces prefiero mejor vivir mi vida solo. Y así es como él se aventuró, y con otros 4 lobos más, con los lobatos, se adentró a la selva por sí solo y con ellos para hacer su casa solos, para cazar solos. Y bueno, más adelante Mowgli pues llega a casarse, pero ya es una historia aparte. Y eso sería todo. Espero les haya gustado. Es una obra muy bonita, muy divertida. Y hasta la siguiente.